La ciencia ficción siempre vivió al límite. Es el género que se atreve a hacer preguntas incómodas, a construir mundos imposibles y a empujar al público fuera de su zona de confort. Y cuando una película se arriesga de verdad, Hollywood casi siempre la castiga. Muchas de las mejores obras del sci-fi fracasaron en taquilla. Fueron ignoradas, mal vendidas, mal entendidas o estrenadas en el peor momento posible. Pero el tiempo hizo justicia. Años después, esas derrotas se transformaron en películas visionarias, influyentes y profundamente proféticas. Historias que el público no estaba listo para aceptar, pero que hoy definen el género. Estas son 11 películas de ciencia ficción que fueron un desastre comercial y que, en secreto, cambiaron el cine para siempre. Número 11. Blade Runner, 1982. Cuando se estrenó, el público creyó que iba a haber una película de acción con Harrison Ford. Lo que recibió fue algo completamente distinto. Un noir futurista lento, filosófico y melancólico. La reacción fue confusión. Críticos la llamaron fría. El estudio entró en pánico y agregó una voz en off explicativa porque pensaron que nadie la entendería. Para colmo, se estrenó el mismo año que E.T., el sci-fi cálido y familiar que todos querían ver. Blade Runner no tenía chance. Pero debajo del rechazo había algo revolucionario. Ridley Scott creó un mundo vivo, sucio, lluvioso, corporativo y deshumanizado. No estaba prediciendo el futuro, nos estaba advirtiendo. Hoy es el estándar visual del género, cyberpunk puro, un fracaso que terminó definiendo cómo se ve el mañana. Número 10. The Iron Giant, 1999. Este no fracasó porque el público no estaba listo, fracasó porque nadie supo que existía. Warner Bros. Lo lanzó sin marketing, sin campaña, sin apoyo. Entró a cines y desapareció. Y eso duele, porque la película es extraordinaria. Un niño solitario, un robot caído del cielo y una idea devastadora. Tú eres quien eliges ser. Ambientada en la paranoia de los años 50, habla de miedo, guerra, compasión y elección moral. Es ciencia ficción envuelta en un corazón gigante. Con el tiempo, la gente la descubrió en VHS, DVD y televisión. El amor creció, la reputación explotó. Hoy no solo es un clásico del sci-fi, es una de las mejores películas animadas jamás hechas. Número 9. Children of Men, 2006. Cuando llegó a cines, fue demasiado real. Un mundo sin nacimientos, sociedades militarizadas, refugiados tratados como enemigos. Esperanza casi inexistente. No era escapismo, era un espejo. El público navideño no estaba listo para eso. La taquilla fue tibia, el impacto, silencioso. Pero los que la vieron supieron que algo era distinto. Los planos secuencia te metían dentro del caos. La cámara no escapaba, tú tampoco. Con los años, el mundo empezó a parecerse demasiado a la película. Y entonces llegó el reconocimiento. Hoy es, considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. No falló, aterrorizó, porque decía la verdad. Número 8. Dredd, 2012. El problema no fue la película, fue todo lo que la rodeó. Mal marketing, confusión con la versión de los 90, estreno forzado en 3D cuando nadie lo quería. La gente pensó que era otro reboot innecesario. No lo fue. Dredd es brutal, contenida y perfecta en su tono. Una torre, un día, sin quitarse el casco, sin discursos. Karl Urban creó al juez definitivo. La violencia es estilizada, el mundo es opresivo, la narrativa, quirúrgica. La taquilla la condenó, pero el culto la salvó. Hoy es celebrada como una obra maestra del sci-fi de acción moderno y una lección de cómo adaptar un personaje sin traicionarlo. Número 7. Treasure Planet, 2002. Cuando Treasure Planet llegó a los cines en 2002, parecía tenerlo todo para triunfar. Era una reimaginación futurista de la Isla del Tesoro, uno de los relatos de aventuras más queridos de todos los tiempos. Tenía un apartado visual innovador, mezclando animación tradicional con CGI de forma ambiciosa. Y detrás del proyecto estaban dos de los directores más respetados del estudio. Sin embargo, fue uno de los fracasos más dolorosos de su época. El motivo, no creativo, no artístico, sino estratégico. El estudio prácticamente abandonó la película antes de su estreno. La lanzó en una de las temporadas más competitivas del año, sin una campaña de marketing clara y sin confianza interna.
para muchos ejecutivos, la animación 2D ya era cosa del pasado. El público nunca supo realmente qué era Treasure Planet. ¿Una película infantil? ¿Una aventura sci-fi? ¿Un drama emocional? Pero quienes sí la vieron descubrieron algo especial. Una historia sobre crecer, sobre la ausencia paterna, sobre buscar un lugar en el universo cuando todo parece perdido. Jim Hawkins no era un héroe perfecto. Era un joven herido, impulsivo, inseguro. Y su relación con John Silver, mitad mentor, mitad traidor, sigue siendo una de las dinámicas más complejas jamás vistas en una película animada. Con los años, Treasure Planet fue redescubierta. Animadores la citan como inspiración. Fans la defienden como una de las apuestas más valientes del estudio. No fracasó porque fuera mala. Fracasó porque nadie supo cómo vender algo tan diferente. Número 6. The Chronicles of Riddick, 2004. Después del éxito inesperado de Pitch Black, nadie esperaba que su secuela se convirtiera en una ópera espacial gigantesca. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. The Chronicles of Riddick apostó por algo enorme: mitología, religión, imperios galácticos, profecías antiguas y un universo mucho más amplio de lo que el público conocía. El problema fue la expectativa. Los fans querían un thriller claustrofóbico. Los nuevos espectadores no entendían quién era Riddick, y el marketing intentó vender la película como una simple cinta de acción, cuando en realidad era algo mucho más extraño y ambicioso. El resultado fue confusión. La película costó demasiado y recaudó menos de lo esperado. El estudio reaccionó rápido, canceló planes, congeló la franquicia y etiquetó el proyecto como un error. Pero el tiempo volvió a intervenir. Vista hoy, The Chronicles of Riddick destaca por su world building, por su identidad visual, por atreverse a construir un universo original en una época donde casi todo eran secuelas seguras. No era perfecta, pero era valiente. Y esa valentía terminó ganándole una base de fans fiel que mantuvo viva la saga durante años. Número 5. Edge of Tomorrow, 2014. Pocas películas han sido perjudicadas tan directamente por su propio marketing. Edge of Tomorrow tenía una premisa brillante: un soldado atrapado en un bucle temporal, muriendo una y otra vez, aprendiendo a sobrevivir en una guerra imposible. Acción, ciencia ficción, humor inteligente y una estructura narrativa impecable. Entonces, ¿qué salió mal? El título. El estudio no supo cómo llamarla, cambió el nombre varias veces, confundió al público y nunca logró explicar claramente de qué trataba la película. Muchos espectadores simplemente no entendieron qué estaban viendo en los trailers, pero quienes sí entraron a la sala descubrieron algo excepcional: una historia que aprende junto al espectador, un protagonista que fracasa, se equivoca y evoluciona, y una heroína que redefinió el arquetipo de acción sin necesidad de clichés. Con el paso del tiempo, Edge of Tomorrow encontró su público en streaming y formato doméstico. Hoy es considerada una de las películas de ciencia ficción más inteligentes de la década. No falló por falta de calidad, falló por falta de claridad. Número 4. The Adventures of Tintin, 2011. Cuando The Adventures of Tintin se estrenó, muchos asumieron que sería un éxito automático. Dirección de alto nivel, tecnología de punta, una saga legendaria en gran parte del mundo. Pero había un problema enorme. En Estados Unidos, Tintín no era un ícono cultural. El público no tenía conexión emocional con el personaje, y el marketing nunca explicó por qué debía importarle. El resultado fue desigual. La película fue un éxito internacional, pero tibia en el mercado que más pesa para Hollywood. Eso bastó para que fuera catalogada como decepcionante. Lo irónico es que la película en sí es un espectáculo técnico impresionante. Las escenas de acción son dinámicas, fluidas, imposibles de lograr en acción real. La cámara se mueve con una libertad absoluta. La aventura se siente pura, clásica y moderna al mismo tiempo. Con los años, la percepción cambió. Animadores la estudian, cineastas la elogian, y muchos la consideran una de las películas de aventuras más subestimadas del siglo XXI. No fue rechazada por lo que era, fue ignorada por lo que la gente creía que era. Número 3. Annihilation, 2018. Cuando Annihilation llegó en 2018, el estudio ya había decidido que no confiaba en ella. Demasiado rara, demasiado abstracta, demasiado inteligente. Paramount hizo algo inusual y revelador. En lugar de apostar por su estreno, la abandonó. En muchos países ni siquiera llegó a cines. Fue enviada directamente a streaming, como si fuera un experimento fallido que convenía ocultar. Pero Annihilation no era un error.
era una advertencia. Dirigida por Alex Garland, la película propone una forma de ciencia ficción profundamente incómoda. No hay héroes tradicionales, no hay respuestas claras, no hay una amenaza que pueda vencerse con armas. Hay algo peor, un fenómeno que reorganiza la realidad, la identidad y la biología como si nada tuviera significado fijo. El Shimmer no invade, no conquista, transforma. Dentro de esa zona, la vida se mezcla, se replica, se deforma. Las plantas adoptan formas humanas, los animales combinan rasgos imposibles, las personas empiezan a perder los límites de quiénes son. Y ahí está la clave. Annihilation no trata sobre alienígenas, trata sobre autodestrucción. Cada personaje entra al Shimmer cargando culpa, dolor o vacío, y el fenómeno no los ataca, los refleja. El acto final, silencioso, coreográfico, casi abstracto, es uno de los momentos más perturbadores del sci-fi moderno. No explica nada, no tranquiliza, no da cierre. Por eso fracasó en taquilla, porque no busca agradar, busca quedarse contigo. Con el tiempo, la película fue redescubierta, analizada, defendida. Hoy se la considera una de las obras más audaces del sci-fi contemporáneo. No falló. El público simplemente no estaba preparado para mirarse en ese espejo. Número 2. Ad Astra, 2019. El marketing prometió una cosa. La película entregó otra completamente distinta. Los trailers vendían Ad Astra como una aventura espacial épica, un viaje al límite del sistema solar, acción, peligro, exploración. Pero Ad Astra no es eso, es una película sobre soledad. Cuando el público entró esperando espectáculo, encontró silencio. Cuando esperaba adrenalina, encontró introspección. Y esa diferencia fue letal para su rendimiento comercial. Brad Pitt interpreta a un astronauta entrenado para no sentir, literalmente evaluado por su estabilidad emocional. Un hombre funcional y vacío. Su viaje no es hacia el espacio, es hacia una relación rota con su padre, con la ausencia, con la incapacidad de conectar. La ciencia ficción aquí es minimalista, casi austera. El espacio no es un lugar de maravilla, es un vacío inmenso que amplifica el aislamiento humano. Cada estación espacial se siente fría, cada planeta, distante, cada encuentro, incómodo. Ad Astra se atreve a hacer algo que el cine comercial rara vez permite. Usar el sci-fi para hablar de emociones reprimidas, no de amenazas externas. No hay villanos claros, no hay batallas decisivas. Hay distancia emocional, herencia de expectativas y el miedo de convertirse en aquello que uno rechaza. En taquilla, fue considerado un tropiezo. Demasiado lento, demasiado serio, demasiado triste, pero con los años, muchos la han reevaluado como una de las películas más honestas sobre la experiencia humana en un universo indiferente. No fracasó por falta de calidad, fracasó por no fingir ser algo que no era. Número 1. The Thing, 1982. Pocas películas han sido tan brutalmente rechazadas y tan completamente reivindicadas. Cuando The Thing se estrenó en 1982, fue un desastre. Críticos la destrozaron, el público la evitó, el estudio la enterró. ¿La razón? El peor timing posible. 2 semanas antes se había estrenado E.T., una historia luminosa, emotiva, esperanzadora, un alienígena amable, un abrazo final. Y luego llegó The Thing, una película donde el alien no quiere ayudarte, quiere reemplazarte. En lugar de esperanza, paranoia. En lugar de unión, desconfianza. En lugar de ternura, cuerpos que se deforman de formas imposibles. El público no estaba listo para eso, pero lo que nadie vio en ese momento fue que John Carpenter había creado algo extraordinario. Una obra maestra sobre la desintegración de la confianza. The Thing no trata del monstruo, trata de lo que ocurre cuando ya no sabes quién es humano. Cada silencio es sospecha, cada mirada, una amenaza, cada decisión, una posible condena. Los efectos prácticos, obra legendaria, no son solo impactantes, son narrativos. El horror corporal refuerza la idea central. La identidad es frágil. Con los años, la película fue redescubierta, reanalizada, celebrada. Hoy es considerada una de las mejores películas de terror y ciencia ficción jamás hechas. Estudiada en escuelas de cine, imitada sin éxito. The Thing no falló. Fue castigada por ser honesta en un momento que pedía consuelo. Cuando el fracaso no dice la verdad. Estas películas no fracasaron porque fueran malas. Fracasaron porque pidieron demasiado pronto lo que el público todavía no podía dar. Atención, paciencia, reflexión.
La ciencia ficción siempre ha sido el género que se adelanta, el que incomoda, el que pregunta cosas que no queremos responder. Y por eso, una y otra vez, paga el precio. Pero el tiempo es justo con las ideas poderosas. Lo que fue ignorado, vuelve. Lo que fue rechazado, se reevalúa. Lo que fue enterrado, se convierte en referencia. Las cifras de taquilla desaparecen, las tendencias pasan, pero las películas que se atreven a pensar, permanecen. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Qué película de ciencia ficción fue injustamente juzgada en su estreno? ¿Cuál crees que el tiempo terminó absolviendo? Porque a veces, el verdadero éxito no ocurre el primer fin de semana. Ocurre años después, cuando el mundo finalmente alcanza a la película.